deportiva con un patio, o también a mí me pasa trabajar cerca del ITMA, ¿no? Y ver que tiene como distintos ambientes donde los alumnos que solo tienen un pool, o tienen las máquinas expendedoras, o tienen los puffs para que los alumnos... Nada, divino, ¿no? Pero como una dimensión del alumno, donde pongo al alumno más allá de lo pedagógico, en un rol de consumidor, ¿no? Consumidor de ciertos servicios o clientes, ¿no? O lo que pasa con otras universidades privadas, que los alumnos también, digamos, un docente no puede tener una exigencia demasiado alta, porque entonces si reprueban todos los alumnos, se le genera una crisis al que vende los servicios, que es el dueño de la universidad, ¿no? Entonces, esta relación entre cliente, ¿no? O consumidor y prestador de servicios, ¿no? En cuanto a la salud, también la misma relación, ¿no? La salud y la salud eficiente o la salud la mejor, con mejor calidad para aquel que pueda pagarla, ¿no? Y el Estado también en esta relación, ¿no? La gestión pública con una idea de management o con una idea de costo-beneficio y también todo este lenguaje, ¿no? de la empresa llevado a lo público, ¿no? Como cuando nosotros hablábamos de estos CEOs que pasan a ser que pasan a ser ministros o que tienen puestos elevados en la gestión pública, que uno lo ve como garantía de eficiencia, ¿no? Y de confianza. Todas terminologías que uno podría aplicar al ámbito de lo privado, ¿no? Y que lo que hacen es perder la esencia o desdibujar la esencia justamente de la política y de lo público, ¿sí? Y otro factor sumamente interesante que van a plantear los autores es la vida íntima comenzada también a gestionar, y esta palabra la planteo también adrede, en términos de racionalización, ¿no? En muchas dimensiones, ¿sí? La lógica del cálculo, la lógica de la evaluación, para los tiempos propios, para lo productivo, para el rendimiento propio, ¿no? O sea, empezar a evaluar lo propio, la vida privada, como si fuera una empresa también, ¿no? Entonces, llevar el campo o estas dimensiones del mercado hacia las otras dimensiones que estaban por fuera propias del mercado, ¿sí? Entonces ellos van a hablar de una fabricación del empresario, ¿sí? De sí mismo, ¿sí? Esta lógica de la autoexplotación, la competencia, la permanente exigencia, ¿sí? Y esta idea de ya no pensar, que esto también lo planteaba otro autor, ¿sí? Esta idea de estar permanentemente preparándose, estudiando para ser competitivo, para maximizar el rendimiento, ¿sí? Y por ahí esta idea ya no de poder concebir el disfrute y el placer, sino verlo como tiempo muerto, ¿sí? Como tiempo que no es productivo, ¿no? Esta lógica de el proyecto permanente, ¿sí? El proyecto permanente que obligue a maximizar las ganancias, ¿no? A ver todo con un valor de mercado, ¿no? Antes se hablaba de un trabajador y de un ciudadano, ¿sí? Con sujetos protegidos por los derechos que garantizaba el Estado, y hoy hablamos de un prestador de servicios responsable, exclusivo de su éxito o su fracaso, ¿sí? Y esta lógica es una lógica muy siniestra en un punto, ¿no? Que esto, no sé si está acá el compañero que el otro día me decía, bueno, esto se vincula con Byung-Chul Han. No sé si está conectado. Bueno, él me planteaba, creo que es Facundo, me parece, no sé si está. Bueno, él me planteaba que el Sí, texto... profe, justo no Ah, podía bueno, habilitar el micrófono, pero sí, es justo
En la clase de psicología Jonathan, vimos. ahí está, te dije mal el nombre, Jonathan, ahí veo que dice Sí, John Ábalos, el apellido me lo acuerdo. Bueno, ¿querés sí, contar a sí, ver por qué los vos niños. veías que esto se vincula con Byung-Chul Han? Yo no sabía, Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano, creo que es bastante contemporáneo y ahora sale mucho en las redes. Él también habla del sujeto neoliberal y de cómo el capitalismo usa este sujeto para, de manera de, que se autogestiona por sí mismo. Es lo que usted estaba diciendo del sujeto emprendedor, de empresario de sí mismo, que cree que lo hace por él, pero en realidad lo hace en pos del capitalismo. Claro, y esta lógica que yo decía como siniestra, que tiene que ver con que uno ya no se siente como trabajador, ¿no? Trabajador perteneciente a una clase, ¿no? Donde yo soy parte, primero de un todo, ¿no? Que tiene que ver con tener una identidad de clase. No soy yo solo, soy un colectivo y un posicionamiento en base al modelo productivo y al proceso productivo, ¿no? Una identidad y un lugar, ¿no? En este espacio. Byung-Chul Han lo que plantea es que el sistema, y estos autores también, ¿no? Vos sentís que si fracasás, el neoliberalismo te lleva a pensar que en esta rueda, ¿no? De permanente autoexplotación y de permanente rendimiento, donde yo tengo, digamos, si yo no alcanzo ese todo al que, todo entre comillas, ¿no? Todo metafórico, digamos, pero estos objetivos que se me muestran tal vez tan alcanzables como tener la tele súper gigantesca, ni hablar ahora, ¿no? Digamos, los que tenemos los pies en la tierra, no, ¿no? Pero hoy yo escuchaba en la radio alguien que decía, bueno, vos cuándo viniste, no, yo vine en tal momento y traje a mis hijos, después llevé a mis hijos y ahora me vine para ver este partido con mi esposa, qué grande los abuelos, genios que se quedan. Yo decía, ¿quién tiene la plata, no? Para, es tipo, me tomo el colectivo, la Constitución y vuelvo, o me tomo el, no, voy a Capital y vuelvo, pero a Miami, ¿no? Entonces uno siente o empezás a ver, que también a mí me pasó con Qatar, ¿no? Como que empezás a ver que hay una masa de argentinos que van para allá para apoyar, pues qué grande los argentinos que seguimos a la selección a todos lados, pero decís, pero eso, digamos, es para un sector, ¿no? Pero uno se siente como afuera, ¿no? Entonces vas a festejar acá, al obelisco, a la plaza del barrio, ¿no? Para sentirte parte de este todo, pero vos ves por la tele que hay un todo, que es el que arma los banderazos, ¿no? Que están allá, y que vos te identificás porque es esta cuestión de la selección y la nacionalidad, ¿no? Y somos todos uno, pero en realidad te hacen ver como, bueno, ¿no? Sos parte de lo mismo, pero en realidad estás posicionado en otro lugar, ¿no? Vos no podés viajar, no tenés esa plata y te quedás laburando, ¿no? Em, y en cierta forma, si lo pensás como, uy, yo no puedo, es tu fracaso, ¿no? Vos no podés ir porque no tenés la guita, porque no tenés los dólares, porque no llegás, o no llegas a comprarte el plasma, o no llegas a comprarte el auto, o no llegas a tener tu casa propia, pero es tu problema, ¿no? El sistema te dice, sos vos que no llegás, sos vos que tenés un trabajo que no te alcanza, o sos vos que no pudiste cumplir con estos requisitos sociales. Y en realidad esa es la perversión, o eso es lo siniestro, o esa es la ventaja de este sistema, que lo que hace es calar subjetivamente, ¿sí? En la percepción que uno tiene de uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema no soy yo, el problema es el sistema, ¿sí? Como lo vamos a ver también con los dos autores que siguen, ¿sí? El problema que genera esta desigualdad y que necesita para seguir subsistiendo
generar y sostener esta desigualdad, ¿sí? Cuando nosotros planteamos que el neoliberalismo se basa, por ejemplo, en la apertura indiscriminada de las fronteras económicas del país, que se basa en un sistema de especulación financiera, ¿no? De financiarización de la economía, de reproducción del dinero en base al dinero, ya no en la producción fabril, lo que nos dice es, bueno, yo no necesito tanta mano de obra para reproducirme y para sostener, ¿no? Lo que hace justamente es, sí. No sé qué toqué, no sé qué toqué. Bueno, no te preocupes, Nicolás, ahí está, ahí te muteaste. Profe, una consulta. Sí, Usted creo que es la única que tiene la posibilidad de poder grabar la clase. no, yo no, pero hay un compañero que dijo que él la está pudiendo grabar. A mí no me dejaba Listo, grabar. Se ve que porque listo. ahí está Edgar, vos estás grabando, ¿no? Muy bien. Listo, listo. Se ve que porque Ahí. está grabando él no me permitía grabar a mí. Entonces, ahí está. Edgar, estás muteado, pero... Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, no sé por qué. Yo intenté antes de arrancar la clase de grabar, pero me sigue sin dejar. Tal vez porque no es pago. Qué sé yo. Bueno, seguramente, chicos, es eso. Bueno, nada, digamos, todas estas incluso, ¿no? Estos accesos, ¿no? Estas diferencias entre el que usa la IA gratis, el que usa la paga, digo, todas estas diferencias, ¿no? Que nos permiten llegar más lejos o no, son justamente las que el sistema hace que veamos como naturales y que entonces el cuestionamiento sea el esfuerzo de uno mismo, ¿no? También esta lógica, esta narrativa del neoliberalismo, justamente de hacer eje en la meritocracia, tiene que ver con responsabilizar al individuo de sus resultados y no al sistema, ¿no? El hecho de que el que pueda pagarse la universidad privada y que sale, obviamente, mucho menos tiempo por ahí, o con menos exigencias, o con sistemas más sencillos de cursada, más adaptados a las necesidades del que cursa, el que trabaja, el que no trabaja, y con conexiones con las empresas o con las compañías top del mercado, bueno, todo eso es un combo accesible para el que puede pagarlo, ¿no? El que no, gracias que tiene acceso a la universidad pública, que en nuestro caso es de un nivel altísimo, ¿no? En otros países, justamente por ahí como Chile, no tiene la pública, es vista como de menor nivel que las privadas, ¿sí? Entonces, esta lógica es la que hace que uno esté en una escala mayor o menor, ¿sí? Según a lo que el mercado le permite acceder, ¿no? Y el neoliberalismo justamente lo que hace es dejar de garantizar desde lo público el acceso a la salud, a la educación, como bienes con posibilidad de incorporar a toda la población, ¿sí? Lo que hace es desfinanciarlas, desvalorizarlas, combatirlas, ¿sí? Todas estas instituciones propias del Estado benefactor, ¿sí? Nicolás, me parece que tenés de nuevo abierto no sé si podrás cerrarlo. ¿Lo Bueno, tengo abierto? entonces, eso, si podés cerrar y una cosa más que planteaba yo, que otro autor, que es Deleuze, que no lo vemos en esta cursada, plantea esto, ¿no? El hombre, el individuo moderno de la posmodernidad, lo que necesita es estar permanentemente capacitándose y permanentemente actualizándose. ¿Sí? Esta lógica de que terminas de cursar, pero después tenés que
por la propia demanda del mercado para estar en una situación de competitividad, necesitas estar permanentemente estudiando, ¿no? ¿Y cuándo estudias? Y bueno, estudias restándole tiempo a la familia, al descanso, al no, o sea, y te convertís continuamente en un sujeto cada vez más explotado. ¿Por quién? Por vos mismo, no solo por tu jefe, por tu trabajo, ¿no? Necesitas explotarte a vos mismo. Me estoy fijando, no sé si alguien puso algo en el chat, chicos, ustedes ayúdenme. No, John levantó la mano. Perdón. Ah, dale, John, sí, ahí te veo. Sí, justo está John. También dice en el texto que aparecen los problemas como el estrés, la ansiedad, el agotamiento y todo eso. Es muy similar también a lo que le de Byung-Chul Han. Sí, Byung-Chul Han, y lo que nos pasa a todos hoy en día, ¿no? Que tenemos permanentemente un cansancio que ya no es físico nada más, es mental, ¿no? Como está el cerebro quemado, ¿no? El burnout. Y esta lógica también tremenda que planteaba Deleuze, que tiene que ver con que el sujeto hoy ya no está encarcelado, sino que está endeudado, ¿no? Entonces, esta lógica del endeudamiento que también nosotros como sociedad estamos atravesando hoy en día, ¿no? Esta pandemia que le dicen del endeudamiento, te hace ser un sujeto sumiso, además, ¿no? Vos ya no cuestionás, no te enfrentás al empresario, al capitalista, no cuestionás, no te rebelás en tu trabajo porque estás endeudado a 12 meses, ¿sí? O sea, entonces, lejos de poder rebelarte o cuestionar si te cambian el horario, si te extienden la jornada, si te quitan derechos, lo que tenés que hacer es bajar la cabeza y seguir trabajando, ¿sí? Bueno, para ir redondeando este texto, lo que van a plantear estos autores es que, por ejemplo, esta idea de que cómo revertir esta lógica, ¿sí? Esta lógica del sujeto neoliberal y del individualismo, dice, bueno, tratando de construir y revalorizar lo común, ¿sí? Lo común como una forma de resistencia, como una práctica, ¿sí? De hacer colectiva y como un principio político, ¿sí? Como dicen él, no, un volver romántico, un romantizar la representación democrática, sino realmente como una construcción política, ¿no? Una revalorización de la democracia y de los principios democráticos. Ellos van a decir lo común no como un dato, ¿sí? Ni como un bien a defender pasivamente, sino como un principio activo, ¿sí? Que renueva lo democrático. Y plantean un choque de estos paradigmas, digamos, una contradicción entre el liberalismo, ¿sí? Y la lógica de lo común. Y lo común no como, por ejemplo, un espacio público, una plaza, sino lo común como una dinámica, ¿no? Como un hacer y como pensar lo común. Hay alguien, chicos, que tiene de nuevo el micrófono abierto, no sé quién será. Bueno, y ellos van a plantear, por ejemplo, en contra de la propiedad privada y la revalorización de lo privado, ¿sí? La defensa, digamos, tan enraizada que nosotros vemos que en este momento en nuestro país se está haciendo de la propiedad privada, ¿no? Como lo privado es lo incuestionable, lo que no se puede tocar, ¿no? Así como si fuera lo mismo, la propiedad privada que tiene uno de, no sé, sus cosas, su computadora, su auto, su qué sé yo, que la de el dueño de la fábrica o el terrateniente. ¿Se entiende? O sea, como si fuera lo mismo a defender, ¿no? La representación legal es lo mismo para todos. Hay ahí como defendemos entonces todos la propiedad privada
sin cuestionar los efectos de, por ejemplo, las grandes cantidades de tierra en el sur, ¿no? La apropiación o, bueno, la compra de grandes cantidades de tierra o incluso estos terrenos que deberían ser públicos, ¿no? Los márgenes de los lagos que hay en el sur y que se privatizan, ¿no? O las tierras comunitarias de los mapuches, ¿no? Bueno, entonces, contra esta lógica de la privatización, bueno, hacer un uso compartido o una gestión colectiva de determinados bienes, ¿sí? Contra el mercado como regulador del todo, ¿sí? De todas estas dimensiones que estuvimos transitando, hacer un refuerzo de lo democrático, ¿sí? La regla de la democracia con esta revalorización de la participación, ¿sí? Y en vez de un sujeto empresario de sí mismo, autoexplotado, plantear la cooperación, ¿sí? La cooperación y la corresponsabilidad. Y en vez de las relaciones competitivas, ¿sí? Volver a revalorizar lo solidario y la reciprocidad. Y esto tiene en nuestra historia particularmente una esencia marcada a fuego, que fue la dictadura, ¿sí? Y que fue la persecución, ¿no? Donde se sentaron estas bases de la individualización, ¿no? Donde lo social, lo comunitario, era tan fuerte y forjaba la base de la pirámide social. Bueno, eso se destruyó, ¿no? Con la política de tierra arrasada, que sentó las bases del neoliberalismo, destruyendo todo ese tejido social tan consolidado, tan cohesionado, y justamente estos vínculos solidarios, ¿no? Fueron los que se fueron destruyendo y los que justamente son los que erradica el neoliberalismo, ¿sí? Y por último, esta evaluación individualizada, ¿sí? de uno mismo, ¿no? Como del rendimiento constante, bueno, partir de un reconocimiento de un aporte colectivo, de un aporte de lo común. ¿Y en qué casos ellos piensan ejemplos cuando hablan de lo común? Y bueno, por ejemplo, cuando plantean una defensa de los bienes naturales, ¿sí? De los bienes comunes naturales. O la autogestión de empresas recuperadas, que eso también es un caso propio vivido en la Argentina, ¿sí? Con la crisis del 2001 y que nosotros también lo trabajamos en la clase, o con la construcción de software libres, ¿sí? Esta cultura justamente alternativa, a lo que veíamos recién como esta lógica de pagar para acceder, ¿no? Bueno, nada, estaba pensando un ejemplo, pero bueno, mejor no. Bueno, esta transformación, ir en contra de esta transformación de la subjetividad, ¿no? Desprenderse de este sujeto visto como una empresa, ¿sí? Y plantear justamente desarmar la autoexplotación, recuperar la deliberación, la reflexión, el análisis, ¿sí? Volver a decidir y a debatir con otros, ¿sí? Y reinstalar justamente lo que decía, estos rasgos de solidaridad, reconstruir el entramado solidario, no como una nostalgia romántica, sino como una reconstrucción de los lazos primarios, ¿no? Los lazos de sustento. ¿Alguien quiere decir algo? Profe, una consulta, yo otra vez, que no sé si es un tema muy delicado por ahí para tocar, pero voy a tratar de hacerlo con cuidado. Hay algo que se dice, que se ve mucho desde las políticas neoliberales, de la época de la dictadura, como usted habló, de la cantidad de desaparecidos, que se llegó a poner en tela de juicio que algo que fue tan identitario Sí. nuestro como sociedad, que
se rompió, empezó a desraizarse eso, se puso en tela de Sí, juicio la cantidad como si fuese que menos cantidad serían menos culpables. menos Por eso, terrible, y sí. la pelea en redes es, oye, no fueron 30.000, y entre mismos argentinos, entre mismos damnificados, entre mismas víctimas, se generó eso, y en estas políticas se ve mucho eso. No sé si se Sí, entiende a lo que voy. sí, ahí sí. Edgar, no sé si vos querías decir algo. Exacto, Es lo eso, mismo, eso. pero Sí. también con otras políticas, no solo con el tema este de los desaparecidos, hay batallas que ya se han ganado y que están demostradas el motivo y se vuelven no aprendemos más, o sea, la historia como que se vuelve a repetir de cierta forma, Lo como que, volver a dudar de lo que pasó, pero en distintas partes del mundo está pasando, no solo en Argentina, o sea, en distintas cuestiones que son luchas ya ganadas que estamos volviendo para atrás. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un movimiento que está que la mujer no tiene que votar, por ejemplo, y vos decís, pero esta lucha ya la tuvimos en una aprobación, o sea, me estás jodiendo, perdón la exactamente. expresión. No, es de mediados o de principio del siglo pasado, chicos, esa discusión. Pero ¿por qué pasa eso? Digamos, esta misma o sea, este planteo que trae John tiene que ver con lo mismo, con no cuestionar el qué ni el por qué, y cuestionar solo una capa superficial, ¿no? Que sería la cantidad, negando o no poniendo el foco sobre lo que se hizo, o quién lo hizo, o por qué, ¿no? O sea, qué es lo que se buscaba con esto, por qué tan cruento, tan despiadado, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando volvemos a esto, a discutir el voto de las mujeres, o cuando volvemos a criminalizar a distintos sujetos, sean extranjeros o sean pobres, ¿no? O el otro, hoy también estaba leyendo, ¿no? Sobre lo que se llama la manósfera o la machósfera, ¿no? Digo, temas tan básicos sobre los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, digo, son discursos muy conservadores que también lo que llevan de fondo es volver a dar debates que estaban perimidos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el acceso a derechos, el acceso al reconocimiento político de todos estos sujetos que son minorías, lo que plantea es otra política distinta que garantice, que garantice la inclusión de todos, ¿no? El reconocer a todos como derechos, lo que plantea es, bueno, les estoy dando a todos un mismo nivel de equidad, ¿no? De reconocimiento. Y si a todos les doy reconocimiento, bueno, por defecto todos tienen que tener inclusión, y cuando hablamos de inclusión también planteamos la inclusión económica, ¿no? Si yo te reconozco como derecho, si ese reconocimiento no es exclusivamente formal, bueno, reconozco que si no estás en condiciones económicas que son consideradas como igualitarias o legítimas para todos, las vas a reclamar. Si yo te reconozco como sujeto de derecho, reconozco que voy a escuchar tu voz y voy a escuchar tu reclamo. Si yo empiezo primero a focalizar la persecución en algún otro que reconozco como lejano, el caso de los inmigrantes en Europa, ¿no? Bueno, después sigo por las mujeres, ¿no? Después sigo por las diversidades, ¿no? Por los discapacitados, ¿no? Por las minorías, ¿no? Y les voy quitando la voz, los voy fragmentando, y en realidad lo que estoy haciendo es dejar solo a un grupo de incluidos y excluyendo a todos los otros que son sujetos que ya no me sirven en el mercado. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden pagar sus propios, entre comillas, consumos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando trabajamos Twitter Ray, lo que vimos es que en el 2001 justamente lo que se planteó fue la destrucción del Estado, la fragmentación, la destrucción, la reducción del Estado y dejar a los ciudadanos librados al mercado, ¿no? Y aquellos que no podían pasaron a ser de ciudadanos a consumidores.
Y aquellos que quedaron por fuera del mercado porque no pudieron pagar ni la educación ni la salud, y bueno, quedaron marginados, ¿no? Son aquellos excluidos que tienen que empezar a buscarse la vida por fuera, ¿no? Y en caso de Estados Unidos, aquellos que quedan totalmente por fuera del mercado, bueno, el Estado no se ocupa de reinsertarlos, no se ocupa de tender una red, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve la eficiencia del mercado, ¿no? Entonces, en un sistema que ya no necesita tanta mano de obra, ¿no? Como a mediados del siglo pasado. ¿Por qué? Porque no es un sistema que se base en la producción, ¿no? Con lo cual no desarrolla cada vez más y más fuentes de trabajo, sino que al contrario, cada vez menos trabajo. Bueno, el sistema genera esta gran desigualdad, ¿no? Esta gran desigualdad y esta gran polarización entre masas muy empobrecidas y cúspide de las pirámides con la riqueza muy concentrada en muy pocas manos, ¿no? Entonces, lo que hace el neoliberalismo con todas estas transformaciones que genera y toda esta cooptación de estas distintas dimensiones sociales, lo que va a generar es sostener este sistema a pesar de todos estos sectores que van a quedar por fuera del mercado, ¿no? Que son los grandes marginados del sistema. Pero no se plantea un cuestionamiento a sí mismo, sino que lo que hace es construir toda esta narrativa, construir toda esta subjetividad, ¿no? Ejercerla, reforzarla, reproducirla, ¿para qué? Para que uno se vea a sí mismo como responsable de estos fracasos, no lo vea como productos del sistema, ¿sí? Entonces, el problema del capitalismo no es la pobreza, sino que es el resultado, no del capitalismo, sino del neoliberalismo, sí del capitalismo, digo, pero el neoliberalismo lo que plantea es una fase exacerbada del sistema, ¿sí? Entonces, la gran pobreza es un producto del sistema, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? Que es el resultado del sistema. Y esto lo vamos a ver claramente con Fraser, que es la autora que les propongo ahora. Pero nos están quedando 11 minutos. Así que si quieren, cortamos y mando un link. ¿Se lo mando a Agostina? ¿Puede ser? Porque me parece que con este mismo link no podemos conectarnos. O a ver si puedo armar uno y... Esperen, ¿eh? Que armo uno y lo mando ahora por acá antes de que se corte. ¿Servirá eso? Denme un momento. Ahí tengo. A ver, y acá, donde tengo el chat. Acá. A ver. Ahí lo mando. Si lo pueden copiar y poner en el grupo, así salimos de acá y nos sumamos a este. Listo. ¿Vos lo ponés, Edgar, entonces? Vale. Bueno, gracias. Ahí nos sumamos al otro. Ok.